Quiero darles bienvenidos una vez más a nuestro estudio de los básicos. Hoy vamos a proceder en el sexto estudio. Como siempre, el propósito de este estudio es para que alcancemos de ser aquella luz que es necesario en este día oscuro. Donde sea que vivimos hay oscuridad, hay dificultad, hay tragedia, hay problemas. Pero nosotros, así como este edificio que tiene sus columnas, nosotros debemos ser esas columnas. Estamos dispuestos a estar parados, firmes, pasa lo que pasa. Aquí, como siempre, tenemos un dicho por un sabio de aquel tiempo de Grecia, Períceles dice: lo que dejas atrás no es lo que está grabado en los monumentos de piedra, sino lo que está tejido en la vida de los demás. Quiere decir, en palabras sencillas, alguien, así como cada uno de esos, he tenido una foto de su estatua que ha sido preservado por muchos años, pero la verdad de esas personas no está grabado en su monumento. No conocemos de ellos por su monumento, por su estatua. Conocemos por lo que está tejido en la vida de los demás. Y eso para mí es bastante importante, como vamos procediendo entre los creencias fundamentales, las características fundamentales que necesitamos como creyentes. Eso es bastante importante, porque cuando estamos siguiendo a Cristo, vamos a estar tocando las vidas de otros. Entonces vamos a proceder, estamos en San Juan 14:6, siempre empezando en este pasaje. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el único manera para alcanzar lo que queremos. No hay otra manera. A veces queremos, como hablemos en el principio sobre el faraón que quería saber la geometría, pero por el camino real, quiere decir por el camino fácil. No hay un camino real. El camino es Jesús, el camino lleva dificultad, tribulación, y es por ahí tenemos que ir. Tenemos que creer en Jesús, tenemos que seguir a Jesús, porque Él es nuestro primer ejemplo en todo. Y luego San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando conocemos bien las cosas de Dios, hay una libertad perfecta, no una libertad torcido, porque hay una libertad torcido que quiere hacer el mal. Esta libertad que Dios nos ofrece es una libertad perfecta. Entonces, como empezamos tocando lo terrenal, la tierra, el universo, el cuerpo humano, el huella dáctil de Dios, uh, el verdadero amor, hoy quiero tocar la verdadera misericordia, porque yo tanteo que todos necesitamos misericordia. ¿Cómo se ve la verdadera misericordia? Romanos 5:8: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando alguien nos hace un mal, nos insulta, o sea lo que sea, a veces no queremos perdonarlas hasta que ellos nos vienen a pedir perdón. No queremos olvidarla hasta que ellos vienen a reconocer. Pero aquí la palabra nos demuestra la ideal para misericordia. Dice que Dios nos amó tanto que encarece su amor a nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Siendo pecadores, no merecemos su amor, no hemos hecho nada para su amor, a veces ni queremos su amor, como el ejemplo que vamos a estar viendo en un momento. Uh, Hay momentos cuando no estamos pidiendo nada de Dios, pero aún nos ha dado su amor. Y eso es importante para reflexionar, porque a veces guardamos rencores, guardamos enemistades, porque no queremos perdonar a la gente.
pero para que alcancemos la luz que necesitamos ser, tenemos que dar aquel amor, aquel misericordia, aún a la persona que no le merece. Aquí en esta foto es nada más una idea de un artista, aproximadamente cómo podía haber visto Pablo. Y sí, Pablo va a ser nuestro enfoque de hoy. Saulo, Pablo, sus dos nombres. Entonces empezamos en Hechos 22, 3 a 5. Y siempre quiero que guardemos en el fondo de nuestra mente la pregunta, ¿necesitas misericordia? ¿Necesito yo misericordia? Importante guardar ese pensamiento. Bueno, Hechos 22, 3 a 5. Yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles así hombres como mujeres. Como también el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también recibí cartas para con los hermanos, y iba a Damasco para traer preso a Jerusalén a los que estuvieran ahí, para que fuesen castigados. Este es Pablo. Es una parte de lo que era él. Un hombre que perseguía la iglesia, un hombre que mató creyentes. Entonces, para que nosotros podamos entender bien la misericordia, hay que poner a sí mismo en la vida de los creyentes en aquel tiempo. Quizás es tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tus hijos que fueron encarcelados o apedreados por Pablo. Ahora hago una pregunta. Si tú estuvieras en un juzgado y Pablo estaba delante de ti, ¿qué va a decir de él? Piensa en eso por un momento. Venía Pablo persiguiendo hasta muerte los creyentes. Hechos 9, 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, Pablo, en ese tiempo Saulo. ¿A cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, de los sacerdotes, para prender a todos los que invocan su nombre. Entonces aquí Ananías, hombre de Dios, ministro, Dios está pidiendo que él vaya a hablar con Saulo. Él no quiere ir. ¿Por qué? Porque él ha escuchado qué tan mal es este hombre, Saulo. Viene a matar a los creyentes. ¿Podía usted tener misericordia para Saulo? Porque para poder ir a hablar con Saulo, no solo hay que ir confiando en Dios, hay que ir dando un cierto misericordia. Porque para poder predicar la palabra, para poder explicarle la palabra de Dios, hay que tener la esperanza que Él va a arrepentir y convertir. Y si tú no puedes tener misericordia por Él, usted no va a hablar palabras para que Él convierta. ¿Por qué? Porque la misericordia es para anular los errores. Porque cuando Dios nos perdona, Él olvida el mal. No es por decir que no hay consecuencias, pero Él olvida el mal. Y a veces cuando no queremos perdonar a alguien, es porque queremos, en un parte interno, queremos que ellos sean enjuiciados. Entonces, si, como lo dijo, fuera su madre o su familiar matado por Pablo y él está delante de ti como Ananías, ¿qué hubiera pensado usted? Es que, Señor, yo quiero que él sea castigado. Yo quiero que él vaya al lago de fuego. Ha matado muchos de mis familiares. Entonces, si este es nuestro sentido, no hay perdón. No hay misericordia. Entonces tenemos que tener cierta misericordia para poder ir a hablar con Él y dar esa oportunidad de convertir. Entonces Hechos 9, 1 y 2.
Y Saulo, respirando aún amenazas a muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para la sinagoga de Damasco, para que si hallase alguno de ese camino, ya fuese hombre o mujer, lo trajese preso a Jerusalén. Y sabemos por la historia, no solo quería traer los presos, como acabamos de leer, él está amenazando con muerte. Y eso es importante, porque nos está hablando del carácter de Pablo. Pero aún Dios mirando a él, no le mandó un rayo del cielo para matar a Pablo. Así como acabamos de hablar de Jesús y el gran amor que Jesús tuvo, necesitamos ver en nosotros este mismo amor. Queremos convertir a Pablo, queremos que él arrepiente, queremos que él deja de matar a los creyentes. Para poder suceder eso, hay que tener un cierto misericordia. No es fácil. Si el Señor me hubiera dicho, hermano Ronnie, vaya a hablar con Pablo, no sé si yo podía haber hecho eso. Creo que hubiera sido difícil. Difícil, ¿por qué? Porque Pablo ha hecho tanto mal. Pero es lo que Dios está pidiendo, que fundamos esta base de los básicos, el amor verdadero, el misericordia verdadera, porque así podemos ser luz en la oscuridad. Entonces, como hemos visto, Pablo es un asesino, él ha apedreado a las personas, es un destructor de familias, es un encarcelador de los santos. ¿Qué merece Saulo? Si fueras usted el juez, si fueras usted los testigos ahí, ¿qué mereces, Saulo? ¿Cuál será tu decisión? Porque así estaba Dios. Dios, como juez principal de todo juez, estaba enjuiciando a Pablo. Estaba viendo el caso. ¿Qué debo yo hacer? Como seres humanos a veces queremos juicio fuerte, duro, que se golpea. Pero a veces lo que Dios quiere es rescatar la alma. Y eso es lo que nosotros necesitamos. En este mundo oscuro, donde hay muchas dificultades y a veces hasta persecución contra creyentes, necesitamos tener tanta misericordia que podemos salvar el más vil de pecadores. Recuerda, Saulo no estaba pidiendo perdón. Saulo no vino a la iglesia a pedir, hermanos, perdóname por lo que yo había hecho. Cuando el Señor ofreció un nuevo camino a Saulo, él estaba, como bien lo hemos leído, todavía un pecador. Pero es lo mismo para nosotros. Cristo nos ofrece para nosotros salvación, aun cuando todavía somos pecadores. Y eso es importante para pensar. Dice, y oyendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. San Mateo 9, 12 y 13 dice otra vez, y oyendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Fue sano Pablo? No. No lo voy a decir que fue un drogadicto, un asesino como hablamos del mundo, no un borracho o algo así, pero el problema es que Pablo estaba enfermo. Creía Pablo que él estaba sirviendo a Dios. Como a veces hay hermanos dentro de la misma iglesia, ellos creen que están sirviendo a Dios, pero no están tanto sirviendo a Dios, sino causando problemas. Y a veces somos tentados a pensar, mejor si aquel hermano salga de la iglesia, porque es un tropiezo, es un problema, mejor que se vaya. Pero ¿qué dijo Jesús? No vino por los sanos, vino por los enfermos. Versículo 13, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso hay que recordar. El Señor vino a rescatar los perdidos. Y por eso nosotros tenemos que tener misericordia.
Es lo que dijo Jesús. No es por decir que el sacrificio no es importa. El sacrificio sí importa, pero más vale misericordia. Porque en sacrificio yo puedo donar hasta todo mi salario a la iglesia. Sí, cuesta y duele, pero es una cosa muy distinta a que yo estoy ofreciendo misericordia a alguien como Pablo. Y lo que Dios necesita en nosotros ahorita es un luz de lo más brillante, misericordia, para aquel que no lo merece, ni está pidiendo como Saulo. 1 Timoteo 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí son palabras de Pablo mismo, después de su conversión, dando su testimonio a Timoteo. Versículos 16. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para el ejemplo de los que habrían creído en él para vida eterna. Entonces dijo Pablo, en mí un caso extremo. Jesús estaba mostrando un ejemplo para que todos los que vienen por después, los creyentes pueden saber qué va a ser Jesús. Porque a veces lo que tenemos en nuestra mente es, ¿qué haría Jesús en esta ocasión? Pablo es el ejemplo, un ejemplo extremo. Dios mostró misericordia. Pablo se convirtió. Ahora, si Pablo hubiera rechazado, hubiera siempre ofrecido misericordia, hasta Dios mismo llega un punto cuando Él destruye a las personas. Pero mayormente es porque aquellas personas abiertamente están rechazando la verdad. Entonces siempre las cosas deben ser dirigidas por Dios y no por nosotros, porque nosotros nunca jamás conocemos los corazones. A puro vista yo hubiera dicho, Pablo está perdido, o Saulo, antes de su conversión, está perdido. Pero Cristo miró el corazón y sabía que no había esperanza en este hombre y había un ejemplo para la iglesia. Hechos capítulo 22, versículos 6 al 10. Y aconteció que cuando hacía mi jornada y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, repentinamente resplandeció del cielo un gran luz. Recuerda, estuvimos hablando de Zacarías 14. Recuerda, cuando llega a la tarde, habrá luz. Es lo que estamos hablando. Pablo estaba en la oscuridad de su vida y él necesitaba luz. Hoy a nuestro alrededor hay personas también en la oscuridad. Ellos necesitan luz. Y a veces somos nosotros aquella luz que se va a resplandecer. Dice, repentinamente resplandeció del cielo un gran luz que me rodeó y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, la verdad, la luz, y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces vino el Señor, no castigó, por decir a Pablo, aunque sí, Pablo iba a tener una jornada difícil en su vida de parte de Dios. Pero la verdad es que dio oportunidad a Pablo, y a veces es lo que tenemos que hacer, dar oportunidad a los que no lo merecen o parece que no lo merecen y dejar que Dios trabaje en ellos. Colosenses 1, 12 al 21, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, los que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Aún Pablo, aún si hay alguien que tú sientes dificultad de mostrar misericordia a esa persona, fue creado por Dios y para Dios. No olvida. Cuando tú tienes esa dificultad de perdonar a una persona, recuerda, Dios creó esa persona. Es creación de Dios. Y por eso tenemos que tener misericordia. Porque es lo que Dios quiere. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, Cristo mostró el primer ejemplo en todo, incluso en Pablo. 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Recuerda los primeros versículos. En mí está el camino, la verdad, la vida. Y encontramos la libertad en Jesús. Es lo que está hablando. En Cristo está la plenitud. Plenitud quiere decir todo completo. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que eréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado. Y como bien dijo Pablo en Romanos, el Señor mostró su amor a nosotros aun cuando estuvimos pecadores todavía. Es lo que nos está hablando. Es el ejemplo para nosotros. Entonces debemos también tener amor y misericordia para otros, aun cuando no lo han pedido. Una de las cosas importantes para recordar en misericordia, la misericordia es para que nosotros podamos avanzar. No es tanto para la otra persona, especialmente cuando ellos no la están buscando. Pero si yo doy misericordia a alguien, yo puedo seguir. Y es lo que Cristo quiere. Él quiere que nosotros sigamos. Pero si yo guardo rencor, si guardo enojura, si guardo amargura en mí, entonces mi luz va apagando día por día. Y por más que yo guardo aquel mal como una infección en su cuerpo, aquella infección, si no lo combatimos, va creciendo y creciendo hasta que luego tal vez entre gangrena, una enfermedad muy venenosa para la vida. Y si todavía no lo tratamos a la herida, aquel gangrena nos puede matar. Eso es no dar misericordia. Aquella amargura, aquel rencor va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que nuestra luz se apaga. Entonces, hermanos, yo quiero que tu luz brilla como yo quiero el mío que se brilla. Entonces necesitamos misericordia, aún para aquella gente que no lo merece, aún por aquella gente que no lo está pidiendo, porque nosotros necesitamos seguir adelante. Gracias por tomar ese tiempo conmigo en ese estudio. Espero que Dios bendice su día. Tenga buen día.